Ayer estábamos revisando los mecanismos por los cuales en la médula renal se crea la hiperosmolaridad, ¿no? Claro, los mecanismos que hemos mencionado, eso le corresponde a la creación de esa gradiente, le corresponde a los túbulos, básicamente, ¿no? Pero los vasos rectos, los capilares en este caso, peritubulares, vasos rectos, son los que mantienen esa osmolaridad, ¿no? Y esto debido a dos características que hay que tomar en cuenta. Que al descender la sangre hacia la papila se hace cada vez más concentrada y con una osmolaridad que llega a 1200. No llega exactamente a ser la misma de la médula renal, pero aumenta y está muy próximo. Y segundo, y esto se debe ¿a qué? A la salida e entrada de agua. Salida de agua, ¿no? Y también porque se está absorbiendo solutos. Acuérdense que por aquí está el túbulo, el asa de Henle. Y si nos acordamos con respecto a la rama gruesa ascendente, en la rama gruesa ascendente del asa de Henle, ¿qué solutos se están absorbiendo? ¿Qué se están absorbiendo? Sodio, cloro, potasio. Y ellos van a venir para acá, porque están saliendo al intersticio. Entonces vienen los solutos. El agua sale, ¿no? Entonces va concentrándose, aumenta la osmolaridad y cuando se da la vuelta empieza a diluir. Como está empezando a salir de la médula, la osmolaridad en la médula va disminuyendo, entonces en ese caso el agua más bien empieza a salir, ¿no? Y solutos salen, sí, solutos salen también solutos al intersticio, pero eso va a depender de las fuerzas de Starling que se den. Entonces, cuando los vasos rectos regresan, se vuelven a diluir, desde la hiperosmolaridad se vuelven a diluir y salen con un ligero incremento de la osmolaridad, ¿no? Y eso se debería a que si tomamos en cuenta los solutos que ingresaron y los que salieron, son más los solutos que se está llevando. ¿Y qué solutos se está llevando? Ya estamos en corteza. ¿Qué solutos se está llevando? Todo lo que se absorbió por los túbulos. Iones, sodio, cloro, potasio, glucosa, aminoácidos, todo ello está siendo llevado por los capilares al final de los vasos rectos, que ya vendría a ser prácticamente las vénulas, ¿no? Ya estamos en el lado venular. Acuérdense, este es un capilar, ¿no? Se está llevando todo ello. Entonces, estos vasos rectos no crean en realidad la hiperosmolaridad. Ellos no lo hacen, pero sí impiden que esta osmolaridad se disipe. Ahora, bueno, como resultado tenemos esto, ¿no? La corteza de la médula, que es isosmótica, la parte externa de la médula, que empieza a aumentar ya la osmolaridad, y la médula interna, que sí es fuertemente, su osmolaridad es alta, ¿no? Y como ven, miren, el límite entre la médula y la corteza es justamente el momento en que el túbulo proximal cambia, se hace más delgado, y estamos en la rama descendente de la asa de Henle. Ese es el límite, y eso permite también de que este segmento pueda realizar su función, pero las condiciones acá ya cambian, por eso que se vuelve delgada, porque simplemente que maneja agua, no hay transportadores. Y en el otro lado, la división entre la médula externa y la médula interna, ¿qué cosa es? El momento en que la rama ascendente de la asa de Henle se vuelve gruesa. Y esto tiene correlación, porque aquí esto es impermeable al agua, pero impermeable a los solutos, pero acá más bien los solutos son extraídos hacia afuera, ¿no? Y se necesita entonces un epitelio mucho más grueso y todo lo demás, ¿no?
y coincide también con el aumento de la presión osmótica en la parte externa de la médula. Entonces hay relación entre la estructura y la función de la nefrona, o de los túbulos en este caso, ¿no? Ahora bien, claro, estamos hablando que hay una gran reabsorción a nivel de los túbulos, pero esta reabsorción la podemos dividir en dos: una reabsorción obligatoria y una facultativa, ¿no? En este caso, digamos, vamos a ser un poco más específicos con respecto al agua. Ahora, la reabsorción de agua en el túbulo proximal y en el segmento descendente de la CGL es una reabsorción obligatoria, se da y no está bajo control. Los mecanismos simplemente son aquellos debido a los transportadores de solutos y el agua lo sigue, por vía paracelular o por vía transcelular. O por las dos. Por las dos. Si es por vía transcelular, eso es a través de las acuaporinas, mientras que la paracelular tiene un término: arrastre por solvente, ¿no? Esos son los dos mecanismos por los cuales el agua entonces es absorbida en esta parte, túbulo proximal y el segmento descendente de la CGL. Ahora bien, y sí, simplemente esta absorción corresponde a condiciones hídricas del organismo, ¿no? Ahora, en caso de que haya una privación de agua, por ejemplo, se produce un aumento de la reabsorción en el túbulo colector, y ya estamos en el otro lado, o disminuye. Entonces, eso significa más bien una reabsorción facultativa. La que se da en el túbulo proximal y el segmento descendente es obligatoria, mientras que la que se da a nivel del túbulo colector y túbulos colectores, tubo conector inclusive podríamos hablar, tubo conector y tubo colectores, es facultativa. Y sí depende de las condiciones hídricas del organismo. Si el organismo necesita agua, va a absorber más agua, si no la va a dejar pasar, cosa que no sucede en la primera parte, ¿no? Ahora, la absorción facultativa del agua depende, uno, de la presencia de la hormona antidiurética, que aumenta la permeabilidad al agua en el túbulo colector y en el túbulo conector, y la fuente de energía, en este caso la gradiente osmótica medular. Son las dos, digamos, condiciones para que se pueda absorber el agua. Claro que como estamos en este lado, básicamente la hormona va a depender la regulación o la cantidad de agua que se absorbe a ese nivel de la hormona antidiurética. Ahora bien, entonces, dependiendo de la cantidad de agua que se elimine, podemos tener una orina diluida o una orina concentrada. Ahora bien, en cuanto a la orina diluida, claro, los procesos descritos que hemos mencionado en el túbulo distal hacen de que el líquido o el líquido o el agua, el líquido que está dentro del túbulo sea hipoosmótico, porque se ha extraído los solutos, ¿no? Y este túbulo o el contenido del líquido continúa inclusive extrayendo más sodio. Acuérdense, sí, se absorbe sodio, pero ¿por influencia de quién? Ya estamos en el túbulo conector y túbulo colector. ¿Se absorbe sodio? Sí se absorbe sodio. ¿Por cuenta de quién? De la aldosterona. Ahí está actuando ya la aldosterona, ¿no? Ahora bien, y como se está extrayendo todavía más sodio, de ahí que sea hiposmótico. Esto por acción de la hormona aldosterona. Cuando el líquido ingresa al túbulo colector, por lo tanto, es mucho más hiposmótico, llega inclusive a 60 miliosmoles, ¿no? Ahora bien, si no hay hormona antidiurética, el túbulo colector o los túbulos colectores son impermeables al agua.
y así la osmolaridad del líquido tubular no cambia, sigue siendo hipoosmótico, bastante diluido, y va a correr por los túbulos colectores hacia las papilas y eso se elimina. Entonces, se elimina bastante líquido, agua. Claro, generalmente esto sucede cuando hay un exceso de agua en el organismo, sea por una ingesta excesiva. No, generalmente es por eso, una ingesta excesiva de agua. Ahora, la orina concentrada sí depende de la actividad de la hormona antidiurética o hormona vasopresina. Un péptido de 9 aminoácidos se produce en los núcleos supraópticos paraventriculares del hipotálamo, ¿no? Y se deposita en la neurihipófisis, adenohipófisis, en la neurihipófisis, ¿no? Entonces, desde ahí se elimina, ¿no? Ahora bien, va a haber estímulos que van a causar la secreción de hormona antidiurética. Uno, es el aumento de la osmolaridad plasmática, ¿no? Que vendría a ser el mecanismo más potente, cuando aumenta en 1 o 2% nada más la osmolaridad plasmática. El organismo mucho se preocupa con la osmolaridad del plasma. Claro, porque si cambian las condiciones del plasma, todas las células que están en la sangre van a sufrir, eritrocitos, todo, y eso también va a cambiar las condiciones en el intersticio, ¿no? Entonces, hay receptores u osmoreceptores ubicados en el hipotálamo para producir un aumento en la secreción de hormona antidiurética. La otra condición para la secreción de hormona antidiurética es la disminución de la volemia. Si hay una disminución de la volemia en un 10%, eso estimula la secreción. Claro, 10% del volumen sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Eso debido a que hay receptores ubicados en la aurícula derecha y en los grandes vasos para este caso de la volemia. En la aurícula derecha, ¿cómo se llama? O mejor dicho, ¿qué va a secretar? El péptido auricular natriurético, pero eso es cuando aumenta o disminuye. Cuando aumenta, ¿no? Cuando aumenta. Entonces, el péptido auricular natriurético hace una orina diluida o concentrada. Diluida. Claro, el péptido auricular natriurético actúa cuando hay mucho volumen y la aurícula se distiende. ¿Y el riñón qué tiene que hacer? ¿Retener líquido o eliminar líquido? Eliminar líquido, entonces aumenta la diuresis. Entonces, bueno, volviendo a la hormona antidiurética. La disminución de la volemia también va a hacer que se elimine hormona antidiurética, ¿no? Otros estímulos, o mejor dicho, sí, otros, no estímulos, sino condiciones que inhiben más bien la secreción de la hormona antidiurética, obviamente el aumento de la volemia, el frío y el alcohol. El frío y el alcohol. ¿Por qué? Hace vasoconstricción. ¿Y qué disminuye? Disminuye continente. Claro, todo el continente disminuye y al disminuir continente, lo que está adentro resulta en exceso y eso tiene que ser eliminado. Claro, entonces para los receptores de hormona antidiurética ellos consideran como que hay mucho volumen, ¿no? Y por eso tiene que ser eliminado. Y el alcohol, porque se marea. No, directamente el alcohol inhibe a nivel del hipotálamo la secreción de la hormona antidiurética. Directamente lo hace. Es un depresor, ¿no? Entonces, de ahí que no hay hormona antidiurética, no hay quien retenga el líquido y el líquido se va, ¿no? Ahora bien, ya lo hemos mencionado el mecanismo de la hormona antidiurética, ¿no? En los túbulos colectores y el túbulo conector, claro, inicialmente es impermeable,
pero la hormona diurética hace que sea permeable, ¿no? Ahora, cuando la hormona llega a la membrana vasolateral de las células colectoras, se une a los receptores específicos conocidos como V2 y esta actúan a través del AMP cíclico de la célula. Y esto activa una proteína quinasa, fosfoquinasa, y hace que se fosforile las acuaporinas, y las acuaporinas tipo 2, que son canales que están ubicados dentro de la célula, se insertan en la membrana luminal y entonces quedan abiertas, ¿no? Y desde ahí entonces empieza a absorberse el agua, ¿no? Ahora, eso digamos en la parte luminal, pero la parte vasolar no ofrece más bien resistencia, porque en la membrana vasolateral están las acuaporinas 3 y 4. Ellas no dependen de la hormona antidiurética, están ahí. Claro, este vendría a ser el mecanismo de acción de la hormona antidiurética, ¿no? Y a través del AMP cíclico, lo que va a suceder es entonces que las acuaporinas tipo 2, las de tipo 2, que están en vesículas, se unen a la membrana apical y entonces ingresa el agua. Más bien estas otras acuaporinas están allí, no dependen de ella. Y esta es la diferencia, digamos, entre la orina, la osmolaridad de la orina concentrada y de la orina diluida. Esta vendría a ser la osmolaridad. Claro, a nivel del túbulo proximal no hay cambio, o sea, es igual. Y en el ACGN también lo mismo. En el túbulo distal tampoco varía. La diferencia solo va a venir en los túbulos conectores y en los túbulos colectores, sobre todo en el tubo colector, ¿no? Acá se absorbe agua, acá no se absorbe agua. Bueno, listo, digamos hasta aquí. Y ahora nos toca revisar el equilibrio ácido básico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna?